Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña María Peinador, gestora técnica del Programa Estatal en Trata de Seres Humanos en España y a su vez profesora en LISA Institute. María, para el que no la conozca, como decía, es gestora técnica de este programa estatal que ahora nos explicará en qué consiste, cuáles son sus funciones principales y qué servicio ofrecen en particular. Y a su vez es docente, es profesora en el curso de Prevención y Análisis de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en LISA Institute. A su vez, María es profesora del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de LISA, doble titulación universitaria con la Universidad de Distancia de Madrid. Este máster y también el curso tienen inscripciones abiertas en lisainstitute.com para todos aquellos que queráis especializaros, profundizar en la prevención y el análisis en estas temáticas. Anteriormente, María fue coordinadora general de gestión y proyectos en la Federación Red Artemisa. A nivel académico es graduada en criminología, tiene diversos máster, entre los que se encuentran o destacan máster en Necesidades, Derecho y Cooperación al Desarrollo en Infancia y el máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente es doctoranda en Derecho con una tesis titulada Estudio comparativo del perfil victimológico de mujeres y niñas víctimas de trata, patrones en los medios materiales del delito según su área geográfica de procedencia. Por tanto, es doctoranda también en la Universidad Rey Juan Carlos, para que la tengáis ubicada desde el punto de vista más profesional anteriormente y en la actualidad, desde el punto de vista docente y también desde el punto de vista de investigación o doctoranda en esa tesis relacionada con los temas que hoy trataremos. María, es un auténtico honor contar contigo en esta masterclass. Bienvenida. Hola Daniel, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy. Estoy extremadamente contenta de que podamos hablar de un tema tan importante. Así que bueno, pues con muchísimas ganas. Informaros que María, como decía anteriormente, es una de las profesionales expertas en criminología que ejerce docencia y es profesora en el Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada. Solemos hacer siempre en la masterclass, informamos de algunos de los máster donde formáis parte los ponentes y profesores. Para aquel que no conozca el máster, este es un máster 100% online, dura 9 meses. Tiene una doble titulación universitaria con 60 créditos ECTS del Sistema Universitario Europeo y tiene el objetivo de profesionalizar a los alumnos y a las alumnas en la prevención, el análisis y la lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza tanto desde las empresas, desde las instituciones públicas, del mundo asociativo, tercer sector y desde los organismos internacionales, es decir, desde cualquier ámbito profesional. Con este máster adquirís conocimientos y habilidades profesionales necesarias para poder tanto prevenir la criminalidad, analizar la criminalidad e investigar la criminalidad, que son un poco las tres fases más importantes relacionadas con el delito. Todos los profesores son profesionales en activo y dan clase, como es el caso de María en esta masterclass, de aquello en lo que tienen experiencia profesional directamente relacionadas. Son profesores profesionales que están trabajando en esa materia. Además de disponer de formación especializada, hablan siempre desde la experiencia y desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista inmersivo, que ese es el gran valor diferencial de este máster. Con lo cual, cuando acabéis de realizar este máster universitario, habréis aprendido de primera mano cómo se lleva a cabo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista práctico la prevención, el análisis y la investigación criminal con los mejores profesores y mentores. Y todo ello además embebido en unidades de análisis criminal que se crean al efecto, tanto de seguridad pública como de seguridad corporativa, donde podréis aplicar pues, todo lo que os enseñan en el máster. Si estáis interesados en el máster, podéis inscribiros en lisainstitute.com y Javi está pasando el enlace ahora a través del chat.
Antes de empezar la masterclass, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder hacerte algunas preguntas que nos han hecho llegar algunos alumnos de la actual edición del máster de analista criminal, porque están estudiando en la actualidad, están acabando han hecho la asignatura de victimología, están en la asignatura de perfilación criminal, psicología criminal, que tiene todo relación, evidentemente. Y, y como bien sabes, María, el tema de la inserción laboral dentro del campo de la criminología es una cuestión que muchos de nuestros alumnos se preguntan, les preocupa, y como están estudiando ya sea la carrera de criminología u otra carrera y ahora el máster de analista criminal, pues les es muy útil conocer la experiencia de los profesores, cómo empezasteis a adentraros en el mercado profesional, cómo acabasteis especializándoos, ¿no? Y un alumno nos pregunta si podrías explicarnos cómo conseguiste trabajar o cómo conseguiste el trabajo de gestora técnica del programa estatal en trata de seres humanos, y si pudieras también explicar cuál ha sido tu recorrido profesional hasta llegar a este importante puesto. Sí, bueno, pues nos tenemos que remontar un poco hasta cuando yo decidí ser criminóloga. Esto pasó a los 11 años, muy, muy precozmente, ¿no? Es algo que no se tiene claro, pero en mi caso lo tenía claro. A los 18 años tuve la oportunidad de hacer una estancia, bueno, una cooperación internacional en Tailandia, en un orfanato, aunque ya había hecho cosas de voluntariado en España y demás, quise irme fuera. Y fue ahí cuando me topé con la realidad de lo que es la trata, cuando visualicé cómo una red de tratantes estaban intentando captar a una niña, ¿no? En el orfanato. Desde ese momento todo se centró en la trata, para mí ya no había otra cosa dentro de eso, y fue como fui adentrándome en esta especialización a través de la autoformación, de la realización de los poquísimos cursos que podía haber, aunque prácticamente ninguno, estudiar pues por mi cuenta y demás. Y a lo largo de los siguientes años tuve la oportunidad de irme durante estos veranos, ¿no? Los 3 o 4 meses, a diferentes partes de Asia con otros orfanatos y ahí seguir viendo en estos focos que había como de trata, ¿no? Lo que estaba pasando en esos puntos. Sí que es verdad que ver la realidad desde primera mano me ayudó mucho a asentar esos conocimientos que yo había ido cimentando anteriormente, ¿no? Cuando volví a España de manera más definitiva, pude adentrarme en el mundo de las ONGs que se especializaban en trata, como APRAM o como Libera, aunque esa es de Chile, ¿no? Y bueno, y poder pues trabajar en ellas y ver de primera mano cómo es esta trata en esos dos países. A raíz de todo eso, luego seguí en el mundo de las ONGs y tuve la oportunidad hace más o menos un año de iniciarme en este puesto en el que pues estoy ahora. Y fue pues gracias a la experiencia que fui cimentando, a realizar toda clase de proyectos que tenían que ver pues, con la trata sin un fin económico como tal, sino por el simple hecho de que me gustaba y de que quería hacerlo. Y lo que estoy haciendo ahora es, bueno, dentro del Plan Camino, es un plan estatal que se crea en el 2022 hasta el 26. Lo que estamos llevando a cabo es bueno, esa comprobación de que los fondos que Europa da a España, que son 12 millones, se esté llevando a cabo de una manera correcta por parte de las 5 entidades que lo reciben y que esos programas con esas víctimas estén teniendo pues unos buenos fines, ¿no? Además, uno de mis papeles es ser como un nexo de unión entre las empresas y las entidades para implementar esa contratación de esas mujeres una vez que finalizan todos esos procesos de inserción, ¿no? Pues
En primer lugar, digamos, muy, creo, inspirador tu origen, ¿no? Tu vocación, cómo te fue despertada, ¿no? Esa vocación que imagino que fue un impacto impresionante, las vivencias que tuviste, ¿no? Y el contacto con esas víctimas de trata en primera persona en países de origen, aunque en muchos casos, ¿no? Como Tailandia, son países de origen y de destino también. Pues eso, conocer la problemática desde un punto de vista tan directo, al final, pues supone un aprendizaje, una especialización tremenda. Y creo que un aprendizaje que podéis sacar también los alumnos, los asistentes de lo que ha explicado María, es que en ocasiones, para poder trabajar de ello, de lo que nos motiva, de lo que tenemos más vocación, en ocasiones, pues tenemos que vincularnos de forma, a modo de voluntario, ya sea estudiante en prácticas, quizás no buscando esa remuneración en una etapa inicial, porque de lo contrario sería muy complicado, ¿no? Empezar a ganar esa experiencia, esos contactos. Y os sorprendería la cantidad de alumnos que a corto plazo, contactando con empresas, directamente con asociaciones, fundaciones, poniendo a su disposición su tiempo, pueden conseguir colaboraciones, experiencias, incluso sus primeros contratos, aunque tengan una remuneración menor o inexistente, para posteriormente acabar consiguiendo puestos, como ha ido haciendo María, de forma progresiva, hasta acabar con un puesto de responsabilidad, por lo que creo que es un aprendizaje muy interesante y que se suele dar en otros profesores también, que os acabáis especializando y convirtiendo en expertos en puestos donde pues muchos de los asistentes seguramente les gustaría tener o acabar, ¿no? Y en relación a esto último, en relación a las funciones que has descrito en tu actual puesto como gestora técnica en Traxa, auditando lo que hacen las asociaciones o entidades que reciben los fondos públicos de la Unión Europea, administrados en este caso por España, para asegurar que llegan al máximo número de víctimas posible, entre otras funciones, viene a colación una pregunta que suele ser habitual cuando hablamos de ciertos temas y que creo que es importante que respondas y que tú que conoces de primera mano lo que ocurre en esas ONGs, porque has trabajado en ellas, en varias, y a su vez ahora estás auditando lo que hacen y cómo invierten ese dinero y esos recursos, pregunta a través de Lisa Comunidad, a través de nuestra plataforma alojada en Discord, cuál es el papel que desempeñan las ONG que se dedican a estas temáticas y si realmente ayudan a mitigar el problema o si, por el contrario, podrían llegar a incentivarlo de manera involuntaria, ¿no? ¿Cuál sería, María, tu opinión al respecto? Bueno, pues después de haber trabajado en muchas ONGs, tanto nacionales como internacionales, sin duda alguna, el papel que las ONGs tienen es primordial en la lucha contra esta trata, porque, por desgracia, los recursos que los estados invierten en este sector son extremadamente limitados y no cubren esos puntos flacos que hay, ¿no? Tanto en la captación, en la prevención o en la explotación en sí. Entonces, estas entidades lo que hacen es que proporcionan y cubren unas carencias que el Estado está teniendo. Cuantas más entidades hay en un país, cuantas más ONGs, peor es el sistema social que este país está teniendo como para soportar lo que está pasando, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el número de víctimas y los recursos que se invierten a través de ellas es muy elevado y el impacto que tienen es muy, muy grande. O sea, sin ellas, ahora mismo la trata estaría en unos niveles aún más altos de lo que ya está. Por lo tanto, es una pena también que tenga que hacerse mediante estas entidades, pero su valor ahora mismo es fundamental. Y no solo aportan valor, entiendo, María, en el ámbito de la atención psicosocial, ¿no? De las víctimas de trata, y ese acompañamiento que es imprescindible, sino incluso en el ámbito de la prevención, porque al final se consigue reducir de una forma o de otra, colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y colaborando con las instituciones, con las autoridades, en que estas mafias pues, puedan seguir operando a sus anchas, entiendo.
Sí, son pues la gran mayoría de las entidades que están trabajando con esta trata las que han llevado a cabo tanto campañas como videojuegos o plataformas para concienciar a la población de lo que está pasando y se están ya no solo adentrando en esto, sino en las nuevas formas pues, de captación que están saliendo y que son pues a través más de las redes sociales o de internet y que es algo a lo que todavía no estamos llegando desde un sistema público, ¿no? En ese paso van adelantadas y están adentrándose en todo lo que para los criminales es una realidad, pero para nosotros aún se nos queda un poco corto, ¿no? En un vacío al que no sabemos llegar. Igualmente, la formación se las dan pues, a los policías, al personal pues de aduanas o de fronteras, porque al estar en primera línea son las que mejor van a saber cómo se están dando estos casos, que pues igual una persona que no tiene una formación en ello no logra identificar si no es por estas clases, ¿no? En relación a los conocimientos y habilidades que se necesitan para poder trabajar en la prevención, en el análisis, en la investigación de la trata de personas, seguramente sea algo multidisciplinar y muy variado. Pero ¿nos podrías explicar qué tres habilidades, qué tres competencias crees que son necesarias para poder trabajar en este sector? Sí, pues para mí es fundamental una atención al detalle, es decir, ser extremadamente cautos y precavidos con lo que leemos, con lo que vemos. Cada detalle importa, tanto al estar frente a una persona como al leer un informe o una intervención, porque en los detalles es donde reside esa diferencia entre una víctima de trata, una explotación y diferentes áreas, ¿no? Además, creo que es fundamental, obviamente, tener una gran empatía por el mundo que te rodea y estar, pues, abierto a él y a querer cambiar esta situación. Somos conscientes de que no se va a poder hacer un cambio inmenso o global ahora mismo, de que la trata es una realidad que va a seguir estando ahí, pero el hecho de querer involucrarte en ella, en su prevención, en las actuaciones, para generar un pequeño cambio es algo fundamental, ¿no? Y además creo que es imprescindible que poseamos una gran resiliencia para con los casos que estamos viendo y que sepamos muy bien manejar estas áreas entre lo laboral, lo personal, al ser unos temas tan delicados y que nos van pues, a poder afectar siempre que estemos frente a uno de ellos, ¿no? Entonces, esa capacidad de distinguir entre las áreas en las que trabajas es fundamental también. El ámbito de la trata de personas, pues es un ámbito muy amplio, ¿no? Que exige pues múltiples profesionales que tienen que colaborar entre ellos para poder prevenir, analizar, luchar contra la trata de personas. Pero creo que sería de utilidad para toda la audiencia y para los alumnos que están interesados en especializarse en este tema, conocer qué salidas profesionales tiene ser experto en la prevención, en análisis y en la investigación, en la atención a víctimas de trata de personas. ¿Qué podrías explicarnos al respecto? Bueno, ahora mismo, aunque sigue siendo un delito que está en vías de descubrimiento, de atención, ¿no? Es algo que no se ha desarrollado en su máxima capacidad. Cuando yo empecé hace unos 10 años, está claro que no había ni una cuarta parte de los recursos que hay ahora mismo, como por ejemplo con el curso pues, que damos pues en LISA, ¿no? O con el máster. Está claro que son herramientas que nos van a ayudar a adentrarnos un poco. Es verdad que aunque esto sigue su camino, va a ir a más, está en auge, es un buen momento para comenzar pues con esta formación y con la investigación, porque se está viendo que es un problema real que solo hace más que aumentar cada día, ¿no?
En el ámbito internacional, pues organismos como Naciones Unidas, como diferentes entidades en este campo, pues buscan a personas que tengan estos conocimientos, porque está claro que no abundan, ¿no? Tú puedes tener como ciertos conocimientos, pero no una especialización pues más real. Y la colaboración con entidades de índole social como ONGs siempre va a estar ahí y es fundamental porque ahora mismo sí que están con estos grandes planes contra la trata y requieren a personas pues, que sepan de lo que están hablando, ¿no? Por complementar tu respuesta, María, viendo el perfil de alumno de institución que se suele interesar por el curso, ¿no? Por el curso de prevención y de análisis de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, además de organismos internacionales, además del tercer sector, del mundo asociativo, entidades, fundaciones que prestan este servicio social, ¿no? Y de atención psicológica y de intervención, también policías, también ministerios del Interior, ministerios de Seguridad, centros e instituciones penitenciarias, ministerios de Defensa, porque en ocasiones operan en países de origen o destino de este tipo de mafias y estas mafias están también unidas con otro tipo de delitos que conviene conocer y que María los explica y se adentra en ello en el curso, ¿no? En particular, qué vinculación tiene esto con la delincuencia organizada, delincuencia transnacional, con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas y otras tipologías delictivas. Evidentemente, criminólogos, personal de control de aduanas y fronteras, como decía María anteriormente, pero también todo el ámbito de la justicia, abogados, fiscales, jueces, magistrados que tienen que participar dando pues, representación legal a las víctimas o que tienen que juzgar hechos acaecidos relacionados con estas temáticas que si no conocen la profundidad y complejidad de estos tipos penales difícilmente podrán investigar o juzgar esos delitos imponiendo una pena acorde. Por lo que junto con cooperantes, ONGs, sería un listado muy amplio de personas y profesionales que pueden estar directamente relacionados con esta temática y que pues, el curso les puede dar una mejor salida profesional y especialización en alguno de esos ámbitos en particular. Así que, dicho esto, un poco como antesala, antes de empezar la masterclass, em, recordaros que esta masterclass se titula Prevención y análisis de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Cuando María finalice su ponencia, podremos formularle las preguntas que nos hayáis hecho llegar tanto a través de Lisa Comunidad, a través de Discord, como a través de la sesión de Zoom, por el chat, para que podamos formulárselas y que María las pueda resolver. Si quieres seguir compartiendo pantalla, Sí, podemos ir comenzando con... vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Yo me quedo en un segundo plano y luego me vuelvo a conectar. Vale, Gracias, María. a ti. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre esta prevención y el análisis tanto de la trata como del tráfico. Nos vamos a adentrar en una serie de 7 conceptos donde vamos a ver tanto esa definición de lo que es tanto la trata como el tráfico, las políticas públicas que hay ahora y esas medidas para prevenirlo, un análisis en las dinámicas y en las estructuras de ambos delitos, quiénes son esas principales víctimas, los flujos y los tipos pues, de trata que hay, cómo se vinculan con la delincuencia organizada y con el terrorismo y qué métodos y qué técnicas hay para esta investigación, ¿no? Lo que vamos a ver es una definición pues, de trata que no nace hasta el año 2000 de manera internacional a través del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar esta trata de personas, especialmente en mujeres y en niños. Es un protocolo que se conoce también como el protocolo de Palermo, ¿vale? Es uno de los tres que forman o que se añaden a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
¿Qué vamos a entender pues por trata, ¿no? Hay una definición que se incluye en este protocolo que es un poco larga y no la he puesto porque creo que así se entiende mejor. Hay tres conceptos clave que vamos a tener en cuenta para analizar lo que es la trata. El primero de ellos es el acto, qué es lo que se va a llevar a cabo, que pues puede ser una captación, un transporte, una acogida, etcétera. Unos medios, cómo se va a llevar a cabo este acto, pues a través del uso de las amenazas, el fraude, el engaño y demás formas, ¿no? Y un propósito de explotación. ¿Para qué se va a llevar esto a cabo? En esta lista pues vemos algunos de los principales o más reconocidos como la sexual, la laboral, el tráfico de órganos y otras formas que veremos un poco más adelante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos tres indicadores tienen que estar siempre presentes en la trata. No vamos a encontrar una situación que sea trata si no se cumplen estos tres indicadores, ¿vale? Y siempre tiene un propósito de explotación, el que se quiere conseguir. En el informe de las Naciones Unidas del año 2020, los datos que proporcionan del 2018 nos enseñan cómo hay 48.478 víctimas que se detectan en 135 en 135 países, ¿no? En este caso, los datos con respecto a las víctimas van a estar siempre en una gran sombra negra, o sea, hay una gran cifra negra, por lo que aunque veamos diferentes tipos de datos aquí en otros informes, hay que tener en cuenta que una de cada 20 víctimas son las que se detectan. Por tanto, son datos que ya son altos, pero lo van a ser aún más, ¿vale? ¿Cómo vamos a definir este tráfico ilícito? Pues igual, en el año 2020 esta definición internacional se da en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire en la misma convención que hemos visto antes, ¿vale? Es el segundo protocolo que la complementa. ¿Y qué vamos a entender por este tráfico? Bueno, en esta imagen de las Naciones Unidas nos muestran el proceso que se lleva a cabo. Es decir, hay unos migrantes o una familia o un individuo que tiene una situación donde quiere buscar por una mejor vida, su vida corre peligro, etcétera, y buscan salir del país en el que están. Los traficantes, en este caso, lo que van a hacer es ayudarles a conseguir una entrada ilegal a otro país a través de un traslado y una proporción de unos documentos de entrada que son ilegales y fraudulentos, ¿no? ¿Por qué van a hacer esto los tratantes? A cambio de un beneficio económico, ¿no? Es la motivación que van a tener. Este traslado se van a hacer tanto por aire como por tierra como por mar, ¿vale? Y son traslados em, que van a ser extremadamente largos, muy complejos y donde las condiciones que van a tener no les van a asegurar que lleguen a el destino tanto en unas condiciones físicas y psíquicas ópticas, o sea, óptimas, como pues con vida, ¿no? En ese trayecto pueden morir, sobre todo a las mujeres las pueden violar y es lo que suele ocurrir, etcétera, ¿no? En 2016, 2,5 millones de migrantes fueron objeto de este tráfico a través de las 30 principales rutas, ¿no? Lo que vemos en este mapa es como las zonas en color amarillo son unas áreas pues, más calientes donde este tráfico está especialmente concentrado. Las flechas rojas lo que nos indican es que se producen unos traslados por tierra
Como podemos comprobar, pues tenemos muy visualmente todo ese traslado que se realiza desde América Central, ¿no?, hacia Estados Unidos, pues pasando por México. Por aire nos lo indican las señales con los aviones, donde hay esas principales rutas, y por mar esas flechas en color azul que, como vemos, se dispersan también, pues por ejemplo, desde la zona del sudeste asiático hacia Australia. ¿En qué se diferencian estos dos delitos, no? Hay tres diferencias que son principales. El consentimiento que dan estas víctimas en trata, ese consentimiento, si se obtiene por unos medios que son ilícitos, como hemos visto antes, no va a ser nunca válido. Igual que si se da en una de las partes en las que lleva esta trata, es decir, si yo consiento un traslado desde Colombia a España porque me han dicho que allí voy a tener una mejor vida y va a haber un trabajo para mí, y luego se me termina explotando de manera sexual, ese consentimiento inicialmente dado no va a tener lo que es ninguna validez, ¿no? En el tráfico, ese consentimiento se da siempre porque las víctimas lo que quieren es que se las traslade de un país A un país B, ¿no? La explotación en trata, hemos visto que siempre, siempre, siempre va a haber esta finalidad. En el tráfico, nunca. Si durante esa ruta de tráfico, al finalizar o al llegar a ese país, se da una explotación de alguna manera, lo pasaremos a considerar lo más seguro que trata, pero ya no sería tráfico, ¿vale? Porque el tráfico únicamente tiene como el objetivo principal trasladar de un punto A un punto B. Y la transnacionalidad que tienen estos crímenes, en la trata puede haber una trata que se lleve a cabo dentro del propio país o de la propia ciudad, es decir, no tiene que haber ningún tipo de movimiento donde se cruce ninguna frontera para que se considere trata, mientras que en el tráfico siempre nos vamos a encontrar con un cruce de al menos una frontera, porque es lo que se busca con él, ¿no? En cuanto a las políticas públicas y a las medidas para prevenir esto, bueno, los estados tienen la obligación de realizar esta prevención, es decir, tienen que adoptar todas esas medidas que sean necesarias para evitar que esto se lleve a cabo, ¿no? Que haya una tentativa contra las vidas de estas personas. En este sentido, esta prevención se va a recoger en los instrumentos que son relativos a la trata, como el protocolo que hemos visto antes contra la trata, el convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, y en otras fuentes del derecho no vinculante, como en documentos normativos de las Naciones Unidas y demás. Dentro de las medidas para prevenir esta trata vamos a encontrar pues, varias de ellas. La primera es una prevención mediante una reducción de esa demanda, ¿vale? Que va a derivar en una penalización de la demanda. En este caso vamos a encontrar que tenemos dos conceptos en lo que se refiere a la demanda en sí. Una demanda pues por parte de estos tratantes y de los agentes que están implicados en ella, es decir, van a demandar a esas víctimas, van a buscarlas, quieren que haya cada vez más para poder obtener ese beneficio pues, por parte de su explotación. Y luego una demanda por parte de los consumidores de estos bienes o de los servicios que son pues, objeto de esta trata, ¿no? Las medidas que hay actualmente para hacer frente a esta demanda y que se basan en los derechos son aquellas que se van a dirigir a abordar estas actitudes y estas creencias discriminatorias para con las víctimas, pues que están sufriendo esto, ¿no? A ampliar esa concienciación y la atención y la investigación desde una perspectiva pues, de género,
porque como veremos luego, las mujeres y las niñas son las más afectadas, a sensibilizar al público de cómo y de dónde provienen los productos que compran o los que consumen y de hacer frente a una demanda de mano de obra barata. Otro tipo de prevención se lleva a cabo mediante el tratamiento de los factores que aumentan esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad para la trata puede ser a largo plazo, a corto plazo, específica o general, para llevar a cabo el procedimiento, económica o estructural. Es decir, un ejemplo de esta vulnerabilidad a corto plazo es la causada por la falta de información acerca de unas oportunidades que sean seguras para migrar, ¿no? En cuanto a los factores que aumentan esta vulnerabilidad, se van a relacionar siempre en tres áreas, con la pobreza, el género y los menores, la edad de esas víctimas. La prevención mediante la formación a los profesionales. Como decíamos antes, formar a los profesionales que pueden estar en contacto en algún punto con algún tipo de víctima es primordial, ¿no? Es algo que hay que llevar a cabo siempre para que puedan identificarse y sacarlas de esa situación en la que están ahora mismo, ¿no? La ACNUR va a reconocer que la formación a los organismos de la justicia penal es una medida preventiva de las más importantes. Y luego una prevención mediante las campañas de educación, formación y sensibilización públicas, ¿no? Este tipo de campañas va a surgir un mejor efecto cuando se coopera con la sociedad civil directamente y cuando se lleva a cabo hacia unos perfiles que son concretos, ¿no? Se ha demostrado también que cuando las campañas, pues por ejemplo en el tráfico, cuentan historias reales de esas víctimas o interactúan con unos posibles futuros migrantes, la prevención que se hacen es mucho más elevada. En estas medidas para prevenir el tráfico se incluyen en el protocolo que hemos visto anteriormente, pues, por ejemplo, el refuerzo de unos controles en las fronteras, el exigir a los transportistas que se cercioren de que esas personas están llevando unos documentos de identidad, que esa calidad y la validez sean pues, efectivamente buenas, pero lo que tenemos que tener, bueno, perdón, que me he olvidado de esto, y luego proporcionar una información que sea útil para prevenir este tráfico y para que los migrantes sean conscientes de que pueden terminar siendo víctimas de esta trata si se usan rutas que se emplean también para ello, ¿verdad? Donde nos vamos a centrar son en unos programas que se desarrollan para combatir las causas que se producen en este tráfico, el por qué los migrantes tienen la necesidad de irse a otro país. En cuanto a estas medidas, no se van a llevar a cabo por sí solas en el sentido de que no van a prevenir este tráfico, ya que se ha demostrado que el aumento de unas medidas de control lo que va a hacer es que se desvíen estas rutas que ya existen hacia otras que pongan más en peligro pues, la vida de estos migrantes, ¿no? Por lo que, como hemos dicho antes, hay que irse a esas causas. Hay que tratar de prevenir el tráfico mediante lo que lo está causando, ¿no? O incentivando. En cuanto a la dinámica de las estructuras, tanto de trata como de tráfico, lo que vamos a ver es en el acto las formas pues, de captación que ahora mismo están en auge o que se repiten más.
es a través de unas falsas ofertas de trabajo. Esto, pues, por ejemplo, como hemos visto antes, em, una amiga tiene un amigo que conoce a una persona que tiene un bar en Madrid y que se ofrece a darte trabajo en ese bar para que puedas ir a España, cambiar de vida, ¿no? Hacer, bueno, pues lo que quieres hacer ahora mismo. En la oferta siempre se van a dar pues, unas particularidades que lo que van a hacer es que sean altamente atractivas para esa persona, que diga que sí, que quiere ir a Madrid en este caso y tener ese trabajo, y una vez que llega aquí el trabajo no existe y es explotada de alguna forma. Una captación que se recurre pues un montón a ella es a través del método Loverboy, o el establecer una relación amorosa con esa persona. Es decir, para las víctimas, ellas están sintiendo que tienen una relación con el tratante y que las quiere mucho, que le va pues, a proporcionar lo mejor, ¿no? Como creemos siempre. Y puede que el tratante, al cabo de un tiempo, cuando ya tenga como esa confianza ganada y demás, le proponga, bueno, pues vamos a hacer un viaje los dos juntos a un tercer país, que es muy bonito y muy romántico. Y una vez que están en ese tercer país, el tratante la va a dejar en manos de esa red, le van a quitar los documentos y se va a quedar allí para ser explotada de alguna forma también. Normalmente se produce para la explotación de índole más sexual, ¿no? Una captación a través de otra víctima va a ser más recurrente por parte de las mujeres que llevan pues un largo periodo de tiempo ya en esa red, donde se van a poner en contacto con otras víctimas, también mujeres, y van a usar la relación de confianza de mujer a mujer, ¿no? Para poder captarlas. Esta captación a través de unas creencias religiosas la vamos a ver principalmente asociada a ritos que tienen que ver con el vudú, y sobre todo de víctimas que proceden, en el caso de España, desde Nigeria, ¿vale? Lo que se va a hacer es un control de la víctima a través de un rito de vudú que la va a unir con ese tratante, y que si ella en algún punto quiere escapar o quiere huir cuando llegue a España o a otro destino, el rito que han hecho lo que va a provocar es que considere que van a tener unas graves como consecuencias tanto para ella como para su familia si trata de llevar a cabo esto, ¿no? Y luego esa venta a manos de la propia familia, que en este caso lo vemos especialmente para los menores, pues niñas que son vendidas para matrimonios forzados o para la explotación de índole sexual también, aunque ahora mismo en España es un tipo de captación que vemos cada vez más por parte de mujeres jóvenes. En los medios, ¿no? Esa invalidación del consentimiento que hemos visto antes. En los adultos va a quedar invalidado siempre que se haya obtenido a través de esos medios incorrectos. Y en menores nunca va a establecerse como válido el consentimiento que puedan dar por su especial condición de vulnerabilidad, ¿vale? Los medios de control que los tratantes van a emplear para estas víctimas van a ser diferentes durante ese proceso, pues, de trata, donde se van a adecuar al tipo de víctima y a la situación que se dé. Es decir, se van a modificar según el estado en el que se encuentre. Cuando la víctima llega a esa red de trata, em, las medidas de control que se van a llevar a cabo suelen ser mucho más abusivas, mucho más centradas en una violencia corporal para someterla a ese control que van a tener sobre ella, y donde ella en un primer, pues, momento
no quiere someterse y a medida que la explotación va ocurriendo, las víctimas van a moldarse más a la situación que están viviendo, ¿no? Donde ese control pues igual y no es tan explícito en ese sentido, sino que es en otros. Igual que con las víctimas que vienen desde Nigeria, hemos visto que el control que van a tener no se va a centrar en esa vigilancia tan extrema como podría ser en otros casos, porque saben que con los ritos que han llevado a cabo, las víctimas no van a huir, ¿no? Igual que podrían hacer otras. El propósito. ¿Qué formas de explotación hay? Bueno, la explotación de índole más sexual es el más perseguido en todo el mundo. Se va a componer del comercio tanto sexual como el turismo sexual y se va a desarrollar principalmente en tres espacios. En unos espacios públicos que están al aire libre, o sea, en las calles, en unos espacios públicos que son interiores, como los bares o los hoteles, y unos espacios privados y escondidos, como las casas. Por ejemplo, en esta foto que tenemos aquí del informe de las Naciones Unidas, el último que han sacado, lo que vemos es que un 11% de las víctimas se identifican en esos espacios que están al aire libre. En los espacios que son internos, pero de acceso público, donde más se han identificado es en los bares y luego en los burdeles o en los clubs, y en los espacios privados, principalmente en los apartamentos que los proporciona el tratante y en los hoteles. El proceso de captación, de traslado y de explotación que van a tener estas víctimas se va a diferenciar del resto por la tipología tan característica, ¿no?, que va a llevar a cabo. Esta captación se va a dar a través del método Loverboy, como hemos visto, o con esas ofertas laborales, donde va a haber una figura de el captador. Estas víctimas van a entrar en una deuda con los tratantes. Vamos a recuperar el caso que hemos puesto antes en Colombia, ¿no? Hay un amigo de un amigo que tiene un conocido en Madrid con un bar. Y tú te quieres ir, quieres empezar una nueva vida en Europa, hablan el español y te parece fenomenal. Entonces, lo que van a hacer, pero tú les dices, ¿no? Pero no tengo dinero como para poder llevar a cabo pues este viaje, el avión y demás. Lo que te van a decir es que no pasa nada, que ellos te lo van a pagar todo, ¿no? Que a esa persona pues le interesa mucho que tú vayas a trabajar allí, que te lo van a pagar todo y que ya una vez que tú estés en ese trabajo y puedas ganar ese dinero por tu cuenta, lo vas a ir pagando pues poco a poco. Entonces, contraes una deuda para con la red. El traslado se va a hacer siempre con un pasador que va a controlar a estas víctimas y suele ser por un transporte aéreo o terrestre, ¿vale? Marítimo se da menos. Y una explotación final, pues cuando llegas a Madrid te das cuenta de que la naturaleza de ese trabajo no es en el bar, como te lo habían dicho, sino que te van a explotar sexualmente y te van a forzar a prostituirte. Y en esta fase lo que vamos a encontrar es a un controlador que va pues, a controlar a las víctimas durante todo lo que dure. Para la explotación laboral va a abarcar tanto los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o la servidumbre. En hombres vamos a encontrar 6 áreas principales como son la agricultura, la construcción, la hostelería, la industria manufacturera, la pesca y la limpieza. Y en mujeres, por el contrario, va a haber pues, 3 áreas que van a sobresalir, como son el trabajo doméstico, los cuidados y una explotación, y una explotación múltiple que que se va a caracterizar por tener más de un propósito de explotación. Esto es que se van a unir 2 tipos en vez de uno, bueno, 2 o más. En este caso suele ser la más común, la sexual con los matrimonios forzados, ¿no?
El tráfico de órganos. Bueno, el convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos va a definir este tráfico como cualquiera de las actividades que se lleven a cabo, ¿vale? Como una extracción ilícita de esos órganos, la utilización de los órganos que están extraídos ilícitamente, la solicitud o la captación de una persona con este fin, la preparación, la conservación, el almacenamiento, etcétera, de estos órganos y la complicidad y la tentativa. En la práctica, diferenciar entre una trata con fines para el tráfico de órganos y un tráfico de órganos es muy complicado, no se da de manera como tan sencilla, ¿no? En el curso, por ejemplo, lo que vemos, uno de las dos prácticas que hay para escoger, nos centramos en un caso real de una trata con fines para el tráfico de órganos, donde vemos todas las fases por las que esta víctima está pasando, ¿no? Y cómo se identifica como tal. En cuanto a las otras formas, lo que vamos a encontrar es una explotación de índole mixto, como hemos visto antes, donde se juntan dos o más formas para la comisión de actos ilegales, que pueden ser robos, hurtos, etcétera. Los sacrificios humanos que se van a centrar sobre todo en países de África subsahariana, Centroáfrica, y va a estar un poco más enfocada hacia los menores o hacia las niñas pues vírgenes, ¿no? La producción de un material pornográfico, la mendicidad, los matrimonios forzados que se van a dar en muchos casos dentro de unos conflictos armados, los conflictos armados también, donde en este caso lo estamos viendo mucho con los menores que son usados dentro de los conflictos que ahora mismo está viendo, pues para aportar esas armas, como para llevar a cabo alguna intervención que estas redes quieran hacer y donde es más fácil a través de ellos, y una explotación reproductiva y esa venta ilegal de los menores que nacen a raíz pues, de ella, ¿no? En el tráfico ilícito de migrantes, lo que vamos a encontrar es cómo el acto va a marcar el inicio de esta acción, es decir, la entrada ilegal de una persona desde un territorio A un territorio B. Este acto siempre va a ser, como hemos visto, voluntario y va a estar consentido por estos migrantes. En el propósito, lo que vamos a encontrar es lo que constituye el fin de esta acción, es decir, qué es lo que van a querer estos traficantes, obtener un beneficio económico de lo que se lleva pues a cabo, ¿no? Como hemos visto, si el beneficio se va a obtener a través de la explotación del migrante, ya no se va a considerar como tráfico, sino como trata. ¿Qué víctimas son las que vamos a encontrar en la actualidad? Bueno, el 65% de la trata mundial está compuesta por mujeres en un 46% y por niñas en un 19%. Aquí llega esta perspectiva de género que hemos visto que hay que tener siempre en cuenta. Esta posibilidad de ser víctimas pues, de trata va a venir desarrollada a través de las vulnerabilidades que estas mujeres van a encontrar, tanto la social como la económica. Van a ser pues, mujeres en exclusión y generalmente pobres. En menores son un grupo especialmente vulnerable, donde un tercio de estas víctimas son ahora, bueno, donde un tercio de las víctimas son ahora menores, ¿verdad? Y en hombres van a constituir el porcentaje más bajo, bueno, estando en torno al 20% del total, pero es verdad que los hombres destacan en la explotación más laboral y en la extracción de esos órganos. Sin embargo, en la explotación de índole sexual son los que menos se identifican. Ahora vamos a ver un vídeo donde, bueno, esto sucede en la República Democrática del Congo. Un grupo de ciertas mujeres son interceptadas por los funcionarios al trasladar unos sacos que se movían y que ven que los sacos no se tienen, no por qué mover.
y donde al abrirlos ven que hay niños, todos menores dentro, y que lo que están haciendo es siendo trasladados para un fin de explotación, ¿no? Son unos niños que van a ser pues, víctimas de esta trata. No, probabu tuvetu mwanasema huyu mama hii masaka yote unaona yuko hapa aisha kufungia watoto wake Masaka asiende kwa batufe Sema, hawa watoto walifanya nini? Waweka Masaki. Mjibu, walifanya nini? Mwingine pale wote pale. Hapa watoto wote waliingia Masaki kwa nini? Sema sasa. Mama. Na mwani ba nani? Hawa watoto wakakuta Masaki ndio nini? Na dada yake. Walifanya nini? Waliingia makuta ngapi? Besaki mila. Wanawapatia pinisho kwa hiyo Masaki ndio ya kuga makuta. Vale, y en este caso, en el vídeo 2, lo que vamos a ver es cómo bueno, una serie de hombres que pertenecen a una red de trata y de crimen organizado van a están comprando a una serie de niños que principalmente van a ser también pues usados y explotados para el conflicto armado que tienen en las zonas más selváticas del país y para la comisión de actos ilícitos, lo más seguro. Bueno, son vídeos absolutamente desgarradores, como hemos podido ver, y es una realidad que está presente, que son vídeos, uno era del 2023 y el otro creo que de hace un par de años también, que están ahora mismo presentes, que es algo que está pasando, ¿no? No es una realidad que no podamos ver. Se ve, está muy oculta, pero está ahí. ¿Qué factores vamos a encontrar más asociados a este riesgo de ser víctimas? Van a ser principalmente tres, tanto por edad, por género, como por condiciones socioeconómicas. Y los factores que se van a asociar a ser víctimas de este tráfico van a ser aquellos que son negativos y que propician esta migración, el uso de unas rutas que son inseguras y donde pueden ser pues, víctimas de trata a lo largo de ellas,
y una situación migratoria pues irregular, ¿no? Los métodos de identificación dentro de la trata. Es importantísimo que cada día estemos más familiarizados con ellos y que los tengamos en cuenta para identificar a estas víctimas. Los indicadores se van a dividir en dos, en mujeres y en hombres, y en niñas y en niños. En mujeres y hombres lo que vamos a tener en cuenta son esos indicadores de captación, los que hemos visto antes, los que se relacionan con los documentos y con las pertenencias. Es muy común que las víctimas no sean las que porten sus pasaportes o sus documentos, cosa que hay que tener pues, en cuenta si estamos en una aduana. Indicadores de que se ha empleado o se emplea algún tipo de violencia contra ellos, y los indicadores que, como hemos visto, van a indicar esta explotación o de índole sexual o la laboral, ¿no? En niñas y en niños los indicadores se van a dividir según la trata en países de destino o trata doméstica y la trata en los países de origen. En los de destino se van a detectar en las fronteras, pues por ejemplo, cuando el niño no habla el idioma de ese país, cuando el niño no quiere hablar con las personas que están en aduanas o no les dejan, cuando el policía les hace una pregunta a ellos y son los tratantes los que contestan siempre. Este control que se va a ejercer por parte de los explotadores, como esto, unos indicadores de, pues, de violencia, pues, abandono y demás causas, y luego otros que se detectan en el procedimiento penal. Los indicadores que vamos a tener en los países de origen se van a detectar en las fronteras, tanto cuando el niño sale como cuando el niño entra. Igual, los documentos, el control, que no conozcan el idioma, que no puedan hablar, que no se puedan expresar bien, que tengan miedo, ¿no?, a hacer algo que los tratantes consideren pues, como malo. Entonces hay que estar muy, muy alerta con todo lo que podamos ver porque van a ser cosas muy sutiles en muchos casos. Las medidas de protección que ahora mismo Naciones Unidas va a recomendar o recomienda para asegurar esta protección por parte de los estados, donde deben establecer unos procedimientos que sean adecuados para esta identificación, impartir esta capacitación para todas esas personas que puedan tener un contacto con estas víctimas, velar por esa cooperación entre las autoridades y las ONGs, que como hemos visto es fundamental, identificar unos centros de acción adecuados para advertir a estos migrantes, cerciorarse de que las víctimas no sean procesadas por ningún tipo de infracción de estas leyes de inmigración, ni que se las detenga en base a ningún delito que hayan podido cometer, y que existan unos procesos adecuados para estudiar las solicitudes de asilo que se presenten, tanto adecuados como que no estén colapsados, ¿no? Porque al final, si tú no tienes el número de personal adecuado o capacitado para ello, hay solicitudes que llevan años pendientes y donde no se les da salida. ¿Qué consecuencias vamos a encontrar de ser víctimas, ¿no? Pues una victimización secundaria va a ser algo principal. Es una forma de violencia institucional donde en este caso las víctimas van a ser reconocidas como criminales y no como víctimas. Como hemos visto, hay casos donde las víctimas tienen que llevar a cabo actos ilegales. Lo que no podemos permitir es que se les juzgue por esos actos que han hecho controladas por unos tratantes, sino que se les juzgue como lo que son, pues como víctimas, ¿no? Junto con esto vamos a encontrar unas experiencias traumáticas. Lo que las víctimas van a reportar es principalmente, lo más traumático es la imprevisibilidad para controlar lo que las pasa, los hechos, lo que se está llevando a cabo, de no controlar lo que hacen con ella, con su cuerpo,
con el lugar en el que se encuentra, esa restricción en los movimientos, no poder salir, no poder entrar, no tener sus pasaportes, el uso de la violencia contra ellas, como hemos visto también, y el abuso en el sometimiento a las explotaciones. ¿Qué consecuencias del trauma vamos a encontrar? Pues síntomas físicos que desarrollen muchísimas dolencias, que es algo que suelen tener en común todas estas víctimas. Siempre tienen una dolencia derivada de las explotaciones, síntomas de salud mental y un trastorno del estrés postraumático. ¿Qué tipos y flujos de trata vamos a encontrar? ¿Vale? Según el traslado que se hace de estas víctimas, hay dos tipos. Una trata doméstica, que es aquella que no atraviesa ninguna frontera, que se realiza en el mismo país, y una trata transnacional, que es aquella que siempre va a cruzar al menos una frontera. Dentro de esta trata está la subregional, que se identifica por trasladarse dentro de países dentro de una misma subregión, y la trata transregional, que se va a dar dentro de países fuera de esa región. Ahora mismo el 60% de la trata es doméstica y el 40% transnacional. Es doméstica porque es mucho más fácil de llevar pues, a cabo que las otras. No requiere la expedición de un pasaporte ilegal, no requiere todas las herramientas de control que una víctima tiene que sufrir cuando se la traslada, dado que los puestos fronterizos son zonas más calientes para esta detección, ¿no? ¿Qué flujos vamos a encontrar? Bueno, en los últimos datos que nos aporta Naciones Unidas se han registrado 534 flujos en los últimos dos años. Como vemos en esta foto, se centran en tres áreas principales: América del Norte, Europa Oriental y Occidental, y norte de África y Oriente Medio. Como vemos, los flujos van hacia esas localizaciones, y las flechas que están en amarillo son aquellas que nos indican que ha habido víctimas que han sido repatriadas desde los países de destino. Según la distancia que van a recorrer estos flujos, se establecen pues, tres categorías. Corta distancia, donde esa víctima se va a trasladar dentro de un país o de países que sean vecinos, pero donde haya muy poco recorrido. Media distancia, donde esa víctima se va a trasladar entre países que no comparten una frontera y donde la frontera más cercana esté a menos de 3.500 kilómetros. Y larga distancia, donde esa víctima se va a trasladar desde el país de origen al de destino, donde va a cruzar varias fronteras y donde esta última esté a más de 3.000 kilómetros desde el país del que procede. Estos patrones de flujo para la trata se van a asemejar mucho a los de migración, es decir, las rutas que usan los migrantes y los tratantes se van a compartir, por lo que se han identificado a la ciudadanía de muchas víctimas de trata que se detectan en un país. Está correlacionado con la detección de esos flujos de migración en el mismo tiempo. Es decir, como hemos visto, este deseo para migrar se va a convertir en un factor de riesgo cuando estos canales cuando los canales que sean legales estén cerrados o sean pues, inaccesibles para ellas. ¿Cuál es la principal motivación que los tratantes van a tener? Es la obtención de unos beneficios monetarios, económicos, en principal medida, de esta explotación que realizan de sus víctimas. Para ello, vamos a encontrar o vamos a tener que identificar si un país va a recibir esa trata o la va a exportar. Es decir, todos los países, todos van a recibir y a exportar esta trata, pero en lo que nos vamos a centrar es
cuál de los dos, o sea, en cuál de los dos va a destacar, es decir, va a recibir más trata o va a exportar más trata. En este sentido, los países de origen, o sea, los que exportan esta trata, van a tener en general un PIB más bajo, y los de destino, los que la van a recibir, van a ser pues, países un poco más ricos, ¿no? En este sentido, el planteamiento que las redes tienen es si una explotación sexual en Colombia me cuesta 10 y en España me va a costar 40, el beneficio que voy a obtener va a ser mucho mayor, por lo que me va a compensar hacer este traslado para ganar más dinero con ella ahí. ¿Qué vinculación tiene esta trata con la delincuencia organizada y con el terrorismo? Bueno, con los conflictos armados, como estamos pudiendo ver ahora, está directamente relacionada, porque va a haber unas personas que van a ser mucho más vulnerables a la trata. En este sentido, estos grupos van a emplear unas tácticas oportunistas, como por ejemplo la salida de estas personas de sus países donde están estos conflictos por esas vías, por esas rutas que no son seguras y donde las van a, pues, a poder captar y donde las van a emplear pues, para el servicio militar en niños, pues, explotación de índole sexual, el tráfico de órganos, laboral y para servidumbre doméstica. ¿Cómo se va a emplear esta trata como estrategia terrorista, ¿no? Lo que hemos visto es que los grupos se han dado cuenta de que esta trata va a ser un medio muy eficaz para alcanzar esos objetivos que ellos tienen. La van a desarrollar a través de la intimidación a las poblaciones, a través de una institucionalización de esa violencia y esa esclavitud sexual como un motor para reclutar a más víctimas y como medida para financiarse, es decir, el secuestro extorsivo. En este caso, el ejemplo que todos conocemos es el de Boko Haram con las niñas en Nigeria, donde fueron secuestradas por esta organización y bueno, pues han sido explotadas para diferentes fines en cierta parte y en cierta parte para obtener esos beneficios. ¿Cómo se va a relacionar esta trata con la corrupción? En este sentido, la corrupción de los organismos públicos va a ayudar a los tratantes siempre a explotar más y mejor a estas víctimas. Y es una corrupción que existe en mayor o en menor medida en casi todos los países, ¿no? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Pues o en la captación, en el transporte, en los documentos que ellas tengan. ¿Quién lo va a llevar a cabo? La policía, los funcionarios de las aduanas, las embajadas, etcétera. ¿Y qué es lo que van a hacer estas personas? Van o bien a ignorar, ¿no?, que se trata de unos documentos ilegales y que pueden ser pues, víctimas de trata, lo van a tolerar o van a participar activamente en esta red. ¿Qué perfiles de tratantes vamos a encontrar? Es importantísimo que los conozcamos para poder identificarlos, ¿no? Se van a dividir en dos grupos, los grupos delictivos organizados, que pueden ser de tipo gobernante, que lo que van a tener es sobre todo el gobierno de un territorio donde se van a dedicar a diferentes actos ilícitos como la trata, o de tipo empresarial donde van a encontrarse más, o sea, 3 o más tratantes donde se van a dedicar a la trata como objetivo fundamental. Los oportunistas, por otro lado, va a haber tanto una asociación de unos tratantes que van a trabajar juntos por una necesidad, que no sea algo rutinario, y unos tratantes individuales, que no se asocian pues, con nadie más. En cuanto a la escala de niveles, vamos a encontrar una mínima que va a ser de 1 a 2 tratantes que van a operar en 1 a 2 lugares.
media de 3 a 7 que operan en 3 a 4 lugares y alta más de 7 que van a operar en muchos lugares. En cuanto a los métodos y a las técnicas para identificar tanto la trata como el tráfico, los principios más importantes que tenemos que seguir en ellas van a ser la universalidad de los derechos humanos, es decir, hay que respetarlos, ampararlos y protegerlos siempre. Una investigación proactiva, es decir, que vayamos a buscar esas pruebas, una con confidencialidad continuada durante todo ese proceso, porque tratamos pues, con datos que son especialmente sensibles, una especialidad, una protección integral, una cooperación penal que sea mutua, una coordinación y una celeridad en las investigaciones, porque al final cuanto más tiempo se van a dilatar, cuanto ese periodo es más largo, más tiempo es el que la víctima está en esa red. Y dentro de los métodos estadísticos, bueno, como hemos visto, recopilar lo que viene siendo los datos sobre trata no es fácil, no hay datos que sean 100% reales, ¿no? Pero los investigadores están llevando a cabo estos 7 métodos principales en ellos. Se ha creado la base de datos colaborativa contra la trata, que es la primera base de índole internacional que tiene datos reales de casos reales en cooperación con un gran número de instituciones. El Telfinder, el Case Information Management System, que nace en Tailandia a través de una ONG. La distribución de Poisson, la captura y recaptura, una estimación de sistemas múltiples y el Respondent Driven Sample. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María. Voy a conectar la cámara, que tarda unos segundos. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, pues mientras se carga la cámara voy continuando. Muchísimas gracias por tu exposición. Pese a la complejidad y a la cantidad de aristas que tiene esta problemática de la trata, creo que nos has dado un baño de realidad, con datos, identificando todas las causas, también identificando las consecuencias de la trata de personas. Y vamos, para aquella persona que no tenía conocimientos previos en la materia, creo que es un nivel de profundidad bastante avanzado. Incluso aquellos que ya tenían cierto conocimiento, que ya trabajan en el sector, creo que bueno, pues habrán también adquirido algún nuevo enfoque, algún nuevo conocimiento que estoy convencido que les será de utilidad. O sea que muchísimas gracias, eso lo primero. Abrimos el espacio de preguntas. Nos han estado enviando algunas muy interesantes. No sé si va a dar tiempo de todas, pero esto implica que tendremos que volver a repetir, María, en otra ocasión, porque hay muchas preguntas Claro. interesantes y muchos temas que también tienen mucha enjundia, que no se pueden reducir solo a una simple pregunta, porque necesitarías mucho tiempo quizás para poder explicarlo de una forma fundamentada, ¿no? Sí. La primera de ellas viene de una alumna del máster de analista criminal y criminología aplicada, que nos comenta, hace unas pocas semanas saltó la noticia de que los delincuentes que se dedican a la trata de personas han empezado a captar personas a través de las redes sociales para obligarlas a trabajar con ordenadores, granjas, se llaman, para estafar a personas de sus países de origen. ¿Qué perfiles de víctimas son las que captan y qué podemos hacer ante ese auge de la captación de personas a través de redes sociales? Bueno, los perfiles se van a centrar un poco más, como hemos visto, en todas las vulnerabilidades que la persona va a tener. Se van a enfocar tanto en la edad, en el género y la situación socioeconómica que tenga. Por lo tanto, va a ser bastante diversa esta captación. Y identificar a los perfiles fraudulentos que hay en redes ahora mismo es un tema que se está tratando mucho porque no es nada fácil. A simple vista puede ser que un perfil no te dé la sensación de que tenga nada raro,
pero lo que están usando son algún tipo pues de hashtag o de palabra clave que indica a los tratantes que, bueno, pues que una persona está en venta, que una persona se quiere comprar, etcétera. Identificarlo a nivel individual no es nada fácil. Están los organismos más especializados, pues de la policía, Interpol, etcétera, con ello ahora mismo, igual que las ONGs, pero lo que podemos hacer es que siempre que veamos algún perfil un tanto sospechoso donde ponga fotos de diferentes personas, suelen ser como de cara también, ¿no? Lo podamos denunciar a el Instagram o a cualquier otra red en la que esté y hacer, bueno, pues esa pequeña aportación por nuestra parte. Es algo complejo el tema de la tecnología, pues se utiliza para cosas buenas, para cosas malas y tenemos que estar atentos, tenemos que concienciar sobre todo pues a los más pequeños y a las más pequeñas para que sepan tener esa, bueno, pues esa identificación temprana y esa alerta temprana para avisar a un adulto, para avisar a un profesor, a un tutor y no solo con los más pequeños, como comentaba María, pues también hay otras víctimas adultas, principalmente mujeres, no únicamente, que es bueno que tengan esta conciencia y a las que sería muy bueno que les llegara esta masterclass para que tuvieran una mejor comprensión, ¿no? de todo lo que puede estar detrás de una posible oferta de trabajo, de una posible oportunidad, Mm. eh, y con esas ofertas tan golosas en situaciones tan precarias que difícilmente las pueden rechazar. Pero si no tienen este conocimiento será muy difícil que en origen podamos prevenir que la trata siga extendiéndose y consolidándose. Hay bastantes preguntas, María, relacionadas con medidas preventivas, medidas legislativas, medidas de intervención. Has hecho referencia a las políticas públicas efectivas que contribuyen a la prevención de estos delitos. ¿Podrías explicarnos concretamente un ejemplo de política pública positiva que se haya desplegado en algún país o en algún organismo que creas que sea oportuno comentar? Sí, pues por ejemplo, Suecia tiene una muy buena política contra la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Donde el gobierno hace unos cuantos años decretó o consideró que esta trata era una consecuencia inequívoca de la prostitución, es decir, iban de la mano, no iba a haber esta prostitución sin una explotación y sin una trata. De esta forma se considera una violencia contra las mujeres y lo que se va a hacer es penalizar la compra de estos servicios, entre comillas, de índole sexual. Es decir, se penaliza a este consumidor y nunca a la víctima. Es decir, la venta no va a estar penalizada, lo que va a centrar el delito en quien lo consume y no en quien lo vende de forma forzada. Es una política que ha dado extremadamente buenos resultados y que, bueno, y que considero que podría empezar a implementarse en muchos países y dejar de haber esta zona gris pues, con respecto a la prostitución, ¿no? Hay bastantes preguntas relacionadas con la prostitución, evidentemente porque está directísimamente relacionado con todo lo que nos has explicado. Mm. Suecia, si te he entendido bien, ha prohibido de forma completa la prostitución o parcialmente. No, lo que han hecho ha sido penalizar esta compra. O sea, la venta de la prostitución en sí no se penaliza, sino el uso de ella. Es decir, esta multa va hacia los consumidores, hacia los hombres que hacen uso de ella y no hacia las víctimas, como vemos en otros casos, cuando las prostitutas son paradas pues, por la policía y se les multa a ellas y no a ellos que están consumiendo, cuando sabemos que ellas son unas víctimas, lo más seguro, en más de un 95% por una red que hay detrás. Es penalizar la, digamos, atacar a la demanda de prostitución, ¿no? Penalizar Sí. el consumo, la compra de este tipo de prostitución. Había una pregunta de Alejo que te quería preguntar
si en tu opinión, que has medio respondido, pero si en tu opinión crees que abolir la prostitución es parte de la solución, si esa prohibición pasaría por una disminución radical de este tipo de trata. Sí, al final tenemos el ejemplo de los Países Bajos o de Alemania con una regularización de esta prostitución donde vemos que no es que la trata haya disminuido, sino que ha aumentado y donde si tú mismo vas por el barrio rojo en Ámsterdam ves que los perfiles de estas chicas son absolutamente iguales. Pues qué casualidad que todas las que sean así de guapas, de altas y de delgadas quieran estar en esos escaparates, ¿no? Abolirla es sin duda la entrada principal para tratar un poco de empezar esa erradicación dando unas oportunidades reales, porque al final, como decimos, la libertad en escoger el desarrollo de la prostitución no es algo real. Es decir, más de un 95% es trata y es algo que es un hecho. No se beneficia si se regulariza porque lo único que haces es darles más campo a estas redes. Hay otra pregunta que al final también busca atacar pues, las causas o tratar de dificultar que estas redes puedan trasladar a las víctimas de un país de origen a un país de tránsito o de un país de tránsito a un país de destino, ¿no? Que los flujos que nos has mostrado en pantalla. ¿Podrías explicar a grandes rasgos qué se está haciendo desde los gobiernos para evitar que estas personas sean tan fácilmente trasladadas de esos países de origen a esos países de destino? Bueno, pues ahora mismo las actuaciones que se están llevando a cabo son limitadas y obviamente no las suficientes porque es algo que va en aumento cada día. En el caso de los migrantes, lo que ha como demostrado ser más efectivo es que se lleven a cabo unas campañas que se centren en una población concreta, ¿no? Que, pues que sean o para menores o para personal de la administración o para mujeres con unas vulnerabilidades en concreto y donde siempre haya una participación de estos migrantes. Es decir, los migrantes que quieren migrar se van a fiar más de las personas que ya han migrado para que les cuenten la experiencia que han tenido y lo que se pueden encontrar. Y es lo que ha demostrado ser como lo más útil. Y por eso se están llevando a cabo algunas campañas o iniciativas donde por medios tecnológicos los migrantes que quieren migrar se ponen en contacto con los migrantes que ya están en ese país y les cuentan sobre las travesías que han vivido, ¿no? Y eso en muchos casos es disuasorio. Muy interesante, sí, sí. Se aplica en otros sectores diferentes a la trata y al final es muy eficaz porque el mensaje llega y se consolida, ¿no? En esa audiencia objetivo que serían las potenciales víctimas de Ujú. trata. Muy buen apunte. Hay otras preguntas que también abordan estos flujos, ¿no? de trata de personas y es relacionado con los vídeos que has mostrado terribles, espeluznantes, ¿no? En la que posiblemente una familia esté vendiendo a chica, a una hija, a una mujer o a un hijo, ¿no? Para posteriormente ser explotado sexual, laboralmente, con tráfico de órganos. Entiendo que eso debe ser la práctica más complicada, ¿no? De combatir, porque cuando ya hay esa connivencia por parte de quien más debería velar por la protección de esos menores, ¿qué se puede hacer para enfrentarnos a esta problemática? Bueno, pues como dices, es algo extremadamente complejo y más que nada porque en algunas culturas está completamente normalizado estas prácticas, pues como la venta de niñas para el casamiento con hombres mucho mayores pues que ellas, y es algo que se hace, que se ve de manera normal y que no se identifica como una problemática. En esos casos es algo prácticamente inabordable con los recursos que tenemos ahora mismo. Hay que hacer
hay que llevar a cabo unas actuaciones desde el territorio y trabajando con la comunidad a unas esferas como mucho más internas, ¿no? Son unos niveles como muy profundos porque hay que cambiar el paradigma y eso no es nada fácil. En este sentido, si por ejemplo lo identificamos en España, lo que ahora mismo vemos que se está llevando más a cabo es que con los menores esa identificación se está dando desde los centros educativos, las prácticas que llevan a cabo pues deportivas o artísticas, donde son esos profesores los que atienden, pues, por ejemplo, a el absentismo, a la información que dan esos niños cuando les dicen, ya no voy a venir más, ¿no? Porque me van a llevar para hacer algo a Valencia y voy a estar allí 4 meses. Y los profesores dicen, no, eso no se puede hacer, tú tienes que estar pues escolarizado, ¿no? Y es cuando con estos pequeños tips, ¿no? Pues con estas pequeñas cosas, cómo van a denunciar ante la policía o servicios sociales y demás que hay algo que no está cuadrando en ese menor, que hay una problemática con él. Y es cuando esta policía se va a presentar en la casa de los progenitores, pues va a hablar con las familias y demás, y va a poder ver si realmente se pues, está llevando a cabo un caso pues, de trata, como suele ser en muchas ocasiones. Teniendo en cuenta el panorama actual de la comunicación, ¿no? Desde LISA, pues hacemos eventos como este para pues, facilitar que se conozcan, ¿no? Las causas, las consecuencias de todo esto y concienciar y sensibilizar allí donde llegamos, ¿no? Pero, en tu opinión, ¿cuáles serían las mejores vías comunicativas y de divulgación que consideras más importantes o efectivas para concienciar a la población en general? Bajo mi punto de vista, yo creo que cuando se dirigen estas campañas hacia un perfil determinado, siempre funcionan como que mucho mejor, ¿no? Dar unos ejemplos que son reales y que son potentes y que visualmente impactan mucho, es algo que también ayuda a sensibilizarse, ¿no? Como estos vídeos los hemos visto y nos podemos poner como en la situación de manera como mucho más fácil, no es una realidad tan abstracta, ¿no? Como la que vemos o como la que pensamos. Y también cuando se llevan a cabo em, situaciones de normalización, en el sentido, pues por ejemplo, hace unos cuantos años en Francia llevaron a cabo un corto sobre prostitución donde unos padres iban con la orientadora escolar a ver las opciones que su hija tenía y lo que le recomendaba era pues que se metiera a ejercer la prostitución porque tenía súper buenas salidas ahora mismo, porque era algo que estaba muy bien, ¿no? Y como si realmente pensamos en legalizar, ¿no? Algo así, ¿cómo va a afectar? Claro, es un trabajo más, como quien dice, es una opción que te pueden dar cuando estás desempleada, cuando no sabes lo que estudiar, pues te puedes meter a hacer estas cosas. Cuando te lo ponen desde una situación tan normalizada, te das cuenta de que hay algo que no está encajando, ¿no? De yo no quiero que mi hija haga esto el día de mañana. Entonces, si no lo quieres para tu hija, pues no lo puedes querer pues, para otras víctimas. Bajo tu experiencia profesional, has estado, como hemos comentado al inicio, tanto en el ámbito, en el tercer sector, asociaciones, fundaciones, en redes de colaboración en el ámbito civil, no gubernamental ni autoridades policiales, ¿no? En la actualidad sí que estás más en ese ámbito más de gestión pública, ¿no? Auditando cómo las entidades invierten correctamente y de forma eficiente esos recursos públicos para llegar al máximo número de víctimas. Sí. ¿Con qué otros profesionales debería haber una mayor coordinación o debería iniciarse una coordinación para que todas las políticas de prevención y de intervención sean lo más eficaz posible? Bueno, pues al final cuanto más ámbitos se cubra siempre va a ser mucho mejor.
las víctimas pasan por muchas manos durante ese proceso. Lo que hay que tener en cuenta es que con los policías o que con las personas que están en esos puestos fronterizos no va a valer porque se van a colar, entre comillas, muchas de ellas. Entonces, pues por ejemplo, los profesionales del sector sanitario, como los médicos, las enfermeras, son personas que van a estar en contacto con muchísimas víctimas y donde su formación es imprescindible para que lo detecten cuando una víctima llega con unas lesiones que no les cuadran, cuando no habla ese idioma, cuando siempre va acompañada de una persona que les traduce, ¿no? Y ellas no pueden hablar por sí mismas. Otros sectores, el educativo. Es un sector fundamental ahora mismo porque vemos cómo estas niñas están siendo captadas y esos niños cada vez pues, más jóvenes y a través de la normalización de conceptos como el sugar dating o estas dinámicas donde al final es una prostitución y una trata como encubierta. En los sectores pues, que tienen que ver con el ámbito criminológico, obviamente todos los jueces, magistrados, para que realmente se detecte a estas víctimas cuando se inicia un procedimiento penal como infractoras y para que se den cuenta de que son víctimas y que han hecho estos delitos en base a esa trata. Y bueno, todos los sectores que puedan tener esa relación. Igual en el sector, pues por ejemplo, de las ¿cómo se llama? Bueno, cuando haces como una revisión del ámbito laboral de una persona, ¿no? Como los inspectores laborales y demás, para que cuando vayan a una fábrica puedan comprobar si hay personas que están durmiendo ahí, que pasan las 24 horas ahí, el estado en el que se encuentran, ¿no? Es fundamental que estén formados en todo esto para que identifiquen a esas posibles víctimas. Tenemos asistentes de múltiples países. En LISA tenemos alumnos en más de 80 países y algunos de ellos están comentando, ¿no?, en el chat, pues problemáticas que han vivido personalmente en su entorno o que ocurren en sus países que ya no estamos hablando de cosas lejanas, ¿no?, de cosas que sean pues de película. Estamos hablando del día a día, de miles o cientos de miles de personas que están siendo víctimas ahora mismo de esto. Y muestra de ello es todos los comentarios que estamos teniendo en el chat por parte de los asistentes. Tenemos que ir cerrando. Voy a hacerte dos preguntas más que me sabe mal porque se han repetido en varias ocasiones y me sabe mal no planteártelas, aunque repetiremos otro día. Enrique López comenta que creo que es interesante porque hemos hablado de explotación laboral, de explotación sexual, de diferentes delitos, ¿no?, vinculados a la trata. Y probablemente el tráfico de órganos, la trata con fines de extracción de órganos, parezca menos habitual, no sé si lo es, ahora nos comentarás, y pregunta si en el caso de España, en términos generales, pues puede ser menos habitual que el resto, y si te consta que haya investigaciones, casos judicializados, y si existe un marco normativo adecuado para la prevención. Pues ahora mismo, como has comentado, es un tipo de trata que no está muy visibilizada. Hasta hace poquito que se ha añadido pues, los matrimonios forzados y otras tipologías, pero esta está aún en ese proceso, por lo que los procesos normativos que hay ahora no son los adecuados en este país. Es verdad que las víctimas o los casos que se dan aquí son bastante poco significativos porque somos una de las principales entradas para la trata sexual, entonces es la que más abunda en el país ahora mismo con víctimas principalmente colombianas y nigerianas. Y la explotación para este tráfico de órganos va a predominar en hombres, como hemos visto, y sobre todo nos pueden llegar casos desde centro sur de África, algunas partes de Asia, ¿no?
Es verdad que todavía está desconocida totalmente y que los casos, por su complejidad, si los hay, no se detectan bien. Como he dicho antes, en el curso hay un caso de una sentencia de Reino Unido donde se condena a 2 personas por este tráfico, o sea, por esta trata, perdón, y bueno, es bastante esclarecedora porque al final te da algunas pautas de cómo se ha llevado a cabo esa identificación, pues incluso antes de que pasara este tráfico. Es decir, lo detectan antes de que el tráfico se produzca, ¿no? Es un caso realmente interesante y donde este tipo de sentencias se pueden encontrar es en un sistema que tiene Naciones Unidas sobre sentencias y casos reales de todo el mundo con respecto a la trata y el tráfico. Luego, si queréis, os puedo mandar ese link para que lo podáis buscar y ahí hay pues de muchos tipos. Pues incluiremos ese link en el email que enviemos a todos los asistentes. Y por último, la última pregunta, nos consta que nuestras masterclass en múltiples ocasiones han llegado a cargos políticos, de múltiples partidos, de todos los colores, a ciertos cargos gubernamentales, ya sea porque asistan, que alguno ha asistido, pero también porque nuestros asistentes, pues bueno, pues tienen sus contactos y les hacen llegar el vídeo posterior a la masterclass. Entonces, en ocasiones aprovechamos para un poco pues hacer la carta a los Reyes Magos en la última pregunta y me gustaría, al ser un tema que requiere de, como muchos asistentes están diciendo, de que los políticos, los legislativos y también los gobiernos se mojen, ¿no? Inviertan mucho más esfuerzo, presupuesto y que por ende los profesionales que os dedicáis a esto en vuestro día a día pues tengáis más medios, más recursos, que exista una cooperación internacional realmente efectiva, ¿no? Y coordinada. Como experta en la prevención y análisis de la trata de personas y también del tráfico ilegal de migrantes, si pudiéramos influir positivamente en esa gestión estatal de este fenómeno, ¿qué 2, 3 medidas consideras que son más importantes y más urgentes para poder atacar y luchar contra este tipo de delitos? ¿Cuáles son aquellas que dices, bueno, es que esto tendríamos que empezar por aquí si pudiéramos influir? Pues mira, ahora en España, el pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros anunció que van a retomar el anteproyecto de ley orgánica contra la trata, lo que es una noticia excelente porque hace falta, es una realidad y hay que llevar esto pues a cabo, ¿no? Donde lo que se supone es que va a haber un abordaje integral de esta trata abordando tanto la prevención y la sensibilización como la detección temprana y la protección de esas víctimas, que es absolutamente fundamental. Uno de los problemas que encontramos a la hora de poder trabajar con ellas es que están en una situación administrativa irregular donde no se pueden llevar a cabo muchos de estos proyectos, donde no pueden encontrar un trabajo porque no poseen esos documentos y se supone que esta ley lo que va a facilitar es una autorización tanto de vivienda como de trabajo para las víctimas donde se esté certificando esa condición de ser víctimas sin que necesiten denunciar estos hechos por los que han pasado, que es algo que a muchas les cuesta mucho, no se encuentran en ese proceso. Entonces, para mí, pues un punto clave es este abordaje integral hacia las víctimas que puedan estar en este país y que puedan pues encontrar un empleo por la situación que tienen sin esperar a esa admisión en extranjería que es pues tan lenta o interponer esa denuncia que en muchos casos son unos procesos muy traumáticos por la interacción que luego tienen que tener con la red y demás. La prevención, esas medidas especiales que hay que llevar a cabo con esas campañas
con los videojuegos, que ahora hay tantos menores que están en internet y que son herramientas que se ha comprobado que sí que funcionan, ¿no? Cuando tú les pones en una situación, en un videojuego, donde pueden ser víctimas de esta captación y qué hacer para prevenirla, cómo se puede dar. Mira un caso de una persona que le ha pasado esto. Como concienciación en esos colegios sobre el OnlyFans, el sugar dating, todas estas herramientas que ahora están de moda y en lo que pueden derivar, ¿no? Y que haya unas medidas mucho más integradoras para con todos los profesionales que componemos tanto este ámbito como los demás. Todo el mundo tiene que estar formado en esto. Es una realidad que es oculta, pero que todo el mundo sabe pues que está como existiendo, ¿no? Que no es algo que pasa en un país alejado del que tú no sabes nada, no, es que en tu barrio, en tu escuela, en tu calle, en tu ciudad, está habiendo cientos de personas que lo están sufriendo y hay personas que no se dan cuenta de ello porque no lo saben, porque no se muestra, porque al final siempre se deriva en muchísimas otras cosas. Yo antes, en la ONG en la que estaba, que se situaba en el polígono Marconi, la realidad que yo vivía cada día era ver a esas chicas mañana, tarde y noche en el polígono sin ropa y siendo abusadas a cada rato por hombres que venían y hacían uso de ellas y con los tratantes vigilándolas, ¿no? Entonces es una realidad que está, o sea, que está ahí, está a 20 minutos, pero que es mucho más fácil ignorar y no ver y no hacer nada. Pues respuesta magistral, como no podía ser de otra manera. Nos quedamos con esa gestión pública integral, iniciando con esa vía legislativa y luego con esa ejecución. La ley no sirve de nada, ¿no? Si no se ejecuta, entonces esa ejecución posterior, multidisciplinar desde los diferentes ministerios que tienen competencias en la materia. Nos quedamos con esa parte de concienciación y adaptando siempre el mensaje a la audiencia a la que se dirija para realmente tener ese impacto, ya sean jóvenes, ya sean personas de un cierto país, origen, cultura, para que bueno, pues conozcan e identifiquen adecuadamente la trata potencial. Nos quedamos también con esa formación a todos los profesionales que directa o indirectamente tienen que contribuir activamente en la prevención, lucha e investigación de este tipo de delitos. Y, y creo que con esto cubriríamos con lo principal, ¿no? O sea que carta a los Reyes Magos ya la hemos definido y trasladado. Espero que esto llegue a quien tenga que llegar y que los asistentes también nos ayuden a hacer llegar el mensaje a quien tiene la capacidad de decisión. Y así concluye nuestra masterclass sobre prevención y análisis de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Recordaros que aquellos que estéis interesados en el máster universitario de analista criminal y criminología aplicada, podéis ya solicitar cita para asesoramiento de entrevista por videoconferencia. En esa entrevista se os podrán resolver cualquier duda y cualquier consulta. Esperamos que esta sesión haya contribuido a una mejor, mayor comprensión de la complejidad y del impacto, tanto global como local, en personas concretas, no en números, que tiene la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como también las estrategias que ha desgranado María y qué medidas son necesarias, ¿no? Que impulsemos cada uno desde nuestro ámbito de actuación para poder prevenir y luchar contra estos delitos. Confiamos en que hayáis podido adquirir pues, una visión más crítica, más cercana de esta realidad y que mediante casos reales, vídeos, ejemplos que ha ido poniendo María, pues bueno, os haya impactado y os haya concienciado para poder hacer llegar a poder ser este contenido, este aprendizaje a las personas de vuestro entorno. Aquellos que queráis especializaros en esta materia, recordaros que el curso de prevención y análisis de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, cuya profesora mentora es María Peinador, también está disponible en la página web de Elisa Institute. Dicho esto, María, en nombre del equipo de Elisa Institute y de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir
tus conocimientos, tu experiencia en la prevención y análisis de la trata, porque no solo es algo necesario, sino que es algo que no suele estar en el foco, no se le dedica la atención necesaria en los medios, en las instituciones académicas como nosotros, por lo que estoy completamente agradecido de que hayas podido venir, que nos hayas ayudado a posicionar este tema en donde tiene que estar y contribuir, poner un granito de arena entre todos a luchar contra esta lacra. Así que de verdad, muy agradecidos por tu ponencia y esperamos que también puedas volver para seguir explicando algunos otros temas relacionados. Claro, a vosotros siempre por esta oportunidad y por visibilizar esta problemática tan grave, por vuestro compromiso y bueno, pues por lo que también hacéis día a día, ¿no? Y a todos vosotros, los asistentes, si os ha resultado útil, como decíamos, dejadnos un comentario, compartid estos conocimientos con vuestros contactos, compañeros de trabajo, ya que es la mejor forma de que entre todos juntos, podamos poner ese granito de arena, crear ese movimiento que acabe resultando, ¿no?, en mejores políticas, en acciones concretas, en denuncias, en medidas, en concienciación colectiva, que para eso hacemos estas cosas. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.